Si no lo viste todavía, no te pierdas esta oportunidad. Roberto Navarro y una editorial de colección de cara a un año electoral clave para el destino de millones de argentinos. Una bomba llamada macrismo, mirá. Hubo aquí dos proyectos antagónicos. El anterior, con todos los errores que puede tener un gobierno que intenta un camino progresista. Y este, una manga de bandidos, con la estirpe conservadora de las dictaduras argentinas, que vino a entregar la soberanía, a hacer negocios, a transferir recursos y a empobrecer a la población. Dediquémosle un rato a comparar, a ver cómo era este país hace solo 2 años y medio. Porque en este momento te están explicando que esto que están haciendo es lo único que se puede hacer. Vos, tus amigos, tus hermanos, las personas con las que puedas hablar, con las que puedas compartir este video, tienen que reflexionar, hacer un acto de militancia social para no dejarse convencer nuevamente. ¿A qué le llaman populismo? Si el Estado se desendeudó en ese tiempo. ¿Cómo podés hacer demagogia si en vez de pedir plata prestada pagás las deudas? Mira, cuando llegó el kirchnerismo, te lo mostramos en una placa en 2003, la deuda era el 151% del PBI, del total de lo que producimos entre todos los argentinos, y cuando se fue era apenas del 42%, una de las deudas en términos del PBI más bajas del mundo. Esa es la pesada herencia. La soberanía es que vos puedas decidir qué haces con tu política económica y no que lo decida el FMI. Entonces, Néstor y Lula deciden, ¿sabes qué? No le podemos seguir dando bola al FMI porque si no nunca vamos a ser países desarrollados. Paguémosle al FMI, saquémoslo de una patada en el culo de nuestros países y decidamos nosotros nuestra política económica. Entonces, cancelamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pensábamos que para siempre. Mirá cuando la cancelamos. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las políticas que nos condujeron al default. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Cuando estemos levantando las copas ese 31 de diciembre, sabemos que el trabajo argentino estará volviendo a los argentinos. Si Néstor no hubiera hecho eso, Cristina luego no podía haber estatizado los FJP, dándole jubilaciones a las personas que le dio la moratoria, sacando la asignación universal por hija, es decir, se desató las manos para tomar esas decisiones. ¿Viste el odio de la cara de Bush cuando lo miraba a Néstor? Bueno, hoy ves los diarios, Clarín y La Nación, y dicen que felicitan a Mauricio Macri. Bueno, cuando ellos te feliciten, preocupate. Cuando ellos odien a tu presidente es porque tu presidente te está defendiendo. La otra gran mentira fue que acá hubo populismo, que acá se distribuyó lo que no había. Según datos de la Unión Industrial Argentina, te pido por favor, entrá en la web, a la página de la Unión Industrial Argentina y buscalo el dato. Si yo no te pido un acto de fe, ¿sí? La industria creció un 105% en los 12 años y medio del kirchnerismo. Entonces no es que hubo populismo, no, se generó riqueza. ¿Te acuerdas que el campo se quejaba? Bueno, la cosecha del campo pasó de 60 millones de toneladas a 120 millones de toneladas y estos datos son de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entra y chequealo si nadie te pide un acto de fe. Yo no soy leuco. Yo te muestro documentos. Se repatriaron 1000 científicos, 1000, que se habían ido del país desindustrializado de los 90 para comenzar a desarrollar el país. Recordad.
Ha cambiado mucho y tenemos más posibilidades de generar lazos, y gracias también al programa Raíces, que fue inaugurado el año pasado, haya dado grandes frutos y bueno, estamos reforzando nuestras conexiones con la Argentina y agrandando la red de investigadores. Hemos abierto el campo de la ciencia a la interacción, a la ciencia aplicada, a los procesos productivos, a la economía, para ser más competitivos, para ser más eficientes. En el año 2014 incorporamos 812 investigadores al CONICET. En el año 2003 eran apenas 3.800. Los habían mandado a lavar los platos y muchos se habían ido del país. Hoy, en el año 2014, tenemos 8.512 investigadores. En el año 2003 había apenas 1.720 becarios en el CONICET. Hoy, después de las incorporaciones y fundamentalmente de la gran incorporación que hicimos en el año 2014, hemos llegado a 9.520 becarios con un aumento del 453%. Te muestro esto porque la expectativa de máxima de la derecha argentina, de los dueños de las empresas, es que vos aceptes todo como está y vuelvas a votar a Macri. Si vos no hubieras vivido en Argentina y lo único que te quedara son los medios, la idea que tendrías vos del gobierno anterior es que era presidido por una loca, por una yegua, por una ladrona, por una puta, que el ministro de Economía era un pibe, un rubiecito tarado que no entendía nada, que el secretario de Comercio Interior era un tipo que estaba con un revólver en el escritorio y que el ministro de Infraestructura era un ladrón. Qué raro, porque esos tipos fueron los que generaron ese crecimiento de la industria, del campo, los que se dieron cuenta que había que invertir en ciencia y los que se dieron cuenta también que para ese desarrollo del país hacía falta energía, por lo tanto había que nacionalizar YPF, que hacía falta tener una línea de bandera, por lo tanto había que nacionalizar Aerolíneas Argentinas. La última vez que hubo un desempleo bajo en Argentina fue en 1985-86. A partir de ahí estuvimos siempre en 2 dígitos, es decir, arriba del 10%. Bueno, en la década que pasó, se generaron 5,5 millones de puestos de trabajo. Y además de eso, como se creó un mercado de trabajo robusto, porque había tanta oferta como demanda, se pudo trabajar, impulsado desde el Ministerio de Trabajo, en las paritarias. Se reemplazaron los 2 millones de plan jefes y jefas que había, que los daban los punteros políticos, que los dejó Duhalde, por la asignación universal por hijo, que es universal, la reciben los chicos cuando nacen, es el derecho de recibirlo por ser argentino, solamente tenés que cumplir con el estudio y la salud, y en realidad es el mismo monto que recibe el hijo del trabajador en blanco. Lo que se hizo fue igualar al trabajador en blanco con el trabajador en negro, porque el tipo no tiene la culpa de estar en negro, ¿viste? Yo te pido que reflexiones un minuto. Si el gobierno era populista, ¿para qué gastaba guita en vacunas? ¿Vos te crees que a los pibes les gusta que los pinchen con una vacuna? ¿Vos te crees que se pueden hacer publicidades? Publicidades es con el Metrobús, que es un carril donde pasan los mismos colectivos de mierda de siempre y la gente le encanta. Si el gobierno era populista, ¿por qué pagaba la deuda? ¿Por qué invertía en traer científicos que iban a dar resultados dentro de 20 años? ¿Por qué invertía en vacunas? ¿Por qué triplicó el presupuesto en vacunación? ¿Por qué? Aquí en la provincia de Buenos Aires se crearon una docena de universidades para que la gente que vive lejos de la capital pueda ir a la universidad. Y así 500.000 personas fueron por primera vez a una universidad en una familia. Es decir, una familia en la que los abuelos no habían ido, los padres no habían ido, y apareció uno que fue por primera vez. Una de las razones fue porque tenía una universidad que le quedaba más o menos cerca, que no le quedaba 3 horas de viaje. ¿Sí? Y lo que también nos definió como sociedad es después de décadas decidirnos a juzgar a los genocidas, a los que mataron, a los que secuestraron, a los que torturaron, a los que violaron, se los juzgó. Eso nos dio mucho prestigio en el mundo, pero fundamentalmente nos dio dignidad.
Vamos a verlo. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Hicimos este programa para recordarte que tenés ese poder, que estás empoderado, que podés luchar, que no podés permitirte resignarte a este país de tierra arrasada que nos proponen en este momento.